Faltan 3 minutos para comenzar la reunión. So, copio, sí. Faltan 1 minuto para comenzar la reunión. Bien, buenas tardes. Son las 3 de la tarde y vamos a comenzar la reunión que tiene como título Operación Económica de Sistemas de Potencia. Básicamente, nosotros vamos a hablar hoy de cómo es la forma en que se calcula cuál es dentro de una planta donde hay varios generadores, cuál planta tiene que ir operando, porque estas plantas van a ir rotando dependiendo de la eficiencia que tiene cada una de ellas. Veamos las razones de esto, lo que nosotros llamamos las razones económicas. Por supuesto que en toda empresa siempre están de primero. Dice, ¿no? Las plantas deben operar para recuperar y obtener beneficios del capital invertido. Indudablemente, en un país, por ejemplo, como Venezuela, en que todo es público, no es tanto así, pero por lo menos las plantas deben mantener un costo tal que no den pérdida, en teoría. Así que hay que ponerlas a funcionar para obtener un cierto beneficio. En segundo lugar, las plantas operan con tarifas fijadas por instituciones reguladoras, que aunque sean del mismo estado, esos institutos que regulan las tarifas a los clientes, ¿verdad? Hacen que hay unos costos que no se deben sobrepasar, porque si no, vamos a trabajar en pérdida, en rojo. Esa es nuestra idea. Por lo tanto, hay que operar la planta de la manera más eficientemente posible. Y por lo tanto, es vital el consumo adecuado de combustible que se utiliza. ¿Eso por qué? Porque básicamente, si uno estudia los costos de operar una planta, el principal costo, por supuesto, es el de combustible. Estamos hablando de millones de BTU que se utilizan por hora en combustible, que es donde está menos costo. Y aunque nosotros seamos un país productor de petróleo, eso significa un costo que en libro se ve y eso hay que manejarlo de forma adecuada. Por lo tanto, el consumo de combustible es algo vital que se vigila perfectamente. Ahora, ¿qué factores involucran un despacho económico? Esta parte del despacho económico trata de hay dos elementos que hay que tomar en consideración. El primero trata con el costo mínimo de producción de potencia, es decir, yo tengo que conseguir plantas tales que el costo de producción sea el más barato posible. Tenemos varias plantas, cada planta saca una potencia y consume una cantidad de combustible específica, dependiendo de la calidad de la planta, del tamaño de la planta, ¿verdad? De las marcas. Hay marcas de equipos más eficientes que otros. Entonces, la idea
es que yo debo hacer que toda la planta que está generando produzca con el mínimo consumo posible de combustible y con la máxima eficiencia, es decir, genera mayor potencia posible. Buenas tardes, señor Cibada, yo lo veo. Entonces, este despacho económico determina la salida de potencia de cada unidad generadora dentro de una planta. Es decir, la política que se utiliza es, dado una planta que tiene varios generadores, yo tengo que saber cuánta potencia genera cada máquina. Y alternando las máquinas de tal manera que la potencia total de la planta se haga usando el menor combustible posible para que sea más barato. Como dice este punto, esto minimiza el costo total de combustible necesario para alimentar la carga del sistema. Exacto. Yo tengo que ir, a veces habrá que ir rotando las máquinas, de tal manera de siempre las máquinas que están supliendo la carga sean las que tengan el menor costo de combustible, es decir, sean las más eficientes. Ahora, ¿qué otro factor, aparte del costo mínimo de producción, se involucra? Bueno, tenemos que el suministro tiene que ser con la menor pérdida de potencia posible. ¿Por qué? Cuando nosotros generamos energía, la transferimos a diferentes líneas de transmisión. Esas líneas de transmisión, unas son más pequeñas, unas son más grandes, unas tienen diferentes niveles de tensión y por lo tanto las pérdidas que se producen en la línea son mayores en unos casos que en otros. Por lo tanto, se debe hacer lo posible de hacer este suministro de la mejor manera posible. ¿Cómo se hace eso? Con ciertos programas de computación. Primeramente se expresan las pérdidas en términos de las corrientes del generador. Ustedes ven en el texto, ellos utilizan lo que llaman la matriz C, que es una especie de matriz matemática que se hace para introducir corriente en ciertos puntos y generar un cálculo aproximado de cuántas pérdidas se generan en esas líneas por donde pasa esa energía que estamos generando. Entonces, después que yo transformo esas corrientes de generador en pérdida, se transforma esta salida en potencia de las plantas. Es decir, cuánto de la potencia de las plantas se gasta para solamente pagar las pérdidas energéticas debido a las pérdidas por efecto de Joule que hay en la. Entonces, estos dos elementos, las pérdidas de potencia en la línea, más cuánto cuesta el combustible y qué tan eficiente tiene que ser la máquina para suministrar la carga que me están pidiendo, son los dos elementos básicos que se utilizan para calcular cómo debe ser el despacho. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, nosotros vemos que hay lo que ellos llaman una distribución de carga entre unidades dentro de una central generadora. Es decir, lo que hemos dicho antes. Nosotros tenemos una planta, la planta suministra energía. Muchas veces, por supuesto, hay tres plantas, tres generadores, cuatro generadores. Yo tengo dos en línea y dos stand-by. O puedo tener tres en línea y un stand-by. Eso depende del tamaño de la planta y de las necesidades. Ustedes saben que las necesidades de potencia varían a lo largo del día, siendo la punta de carga en la noche, de 8 y 10 de la noche más o menos. Entonces, en función de cuál es la demanda del sistema, el sistema me dice, mire, la planta tal, el número tal, tiene que suministrar tantos megavatios hora o tantos gigavatios. Entonces, eso ya está programado y se sabe, ¿verdad? Durante la semana y los fines de semana que la cosa cambie, qué potencia tiene que ir hora por hora suministrando cada una. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros primero necesitamos tener, por supuesto, eso está computarizado, ¿verdad? Expresar los costos operacionales en una gráfica de entrada de combustible en BTU hora contra potencia de salida. Es decir, nosotros tendremos una gráfica como esta, que está aquí, en donde yo represento en el eje X, ¿verdad? La potencia que sale de una máquina y del lado Y, cuánto BTU hora, es decir, cuánto combustible expresado en BTU hora. Saben que BTU es una unidad de energía, ¿verdad? En British Thermal Unit, que es una unidad inglesa. Entonces, aquí tengo potencia y cuántos BTU necesito. Es decir, ese BTU se transforma en
litros de combustible y al mismo tiempo se representa en dólares, ¿verdad? Que es la unidad de compra que se usa para los cálculos. Entonces yo tengo estas curvas. Para cada máquina hay una curva de esta. ¿Okay? Las máquinas que pueden ser de la misma potencia, misma marca, pero que tienen diferentes años, tendrán curvas diferentes. Y mientras más pasan los años, la curva va haciendo que para un mismo valor de potencia se necesita más combustible porque las máquinas pierden. Y ahora me está preguntando, no lo escucho. Bueno, debería, porque ok. Te voy a copiar aquí. De lo que están en el área, ¿me escuchan? Carlos Lara, ¿me escuchan? Aló, aló. Sí. Bueno, espero que sí. Ok. Bueno, como decía, esta curva de entrada de combustible contra salida, ¿verdad? Lo tiene cada máquina. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que se hace normalmente? Primero, yo tengo que determinar la proporción de calor, es decir, 20 horas contra kilovatios. Y el valor que me dé, el inverso de eso, es lo que se llama la eficiencia del combustible. Es decir, el inverso de la proporción de calor me da la eficiencia de cada una de las máquinas. Esa eficiencia, ¿verdad? Se va a expresar, ¿verdad?, en curvas como esta, donde aparece, bueno, estos son los costos incrementales, y de costo incremental llegó la eficiencia, ¿no? Esta curva, ¿verdad?, me representa en el ejercicio que vamos a ver en unos minutos, cuál es la cantidad de combustible contra salida de medida que sale. Y aquí en estas dos gráficas yo veo que la máquina 1 es más eficiente que la máquina 2. ¿Por qué? Porque se necesita una determinada potencia, genera más o genera menos potencia de salida. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando estamos trabajando. Entonces, es necesario entonces determinar esta curva. Por supuesto, esto está todo computarizado y al estar computarizado todo funciona sin ningún problema. Pero básicamente, hecho a pie, es así. Aquí estoy tratando de enviar un mensaje. Bueno, entonces yo tengo esta curva, potencia de salida versus de combustible, y entonces nosotros vamos a utilizar este criterio que está en esta tabla, ¿no? Se llama criterio para la distribución económica de carga dentro de una planta. ¿Cuál es el criterio básico que se usa? Básicamente nosotros hacemos lo siguiente. Todas las unidades deben operar al mismo costo incremental de combustible. Es decir, yo tengo que tratar de definir cuál es la eficiencia que yo quiero de la planta y obligar a que todas las máquinas operen a ese nivel de eficiencia. ¿Por qué? Porque de esa manera tendré menor gasto de combustible. ¿Okay? Entonces, como dice aquí, nota, lambda 1 es el costo incremental, es decir, es el costo adicional aproximado por hora al incrementar la salida de un megavatio. Eso es lo que nosotros llamamos costo incremental. Entonces nosotros tenemos que saber de cada máquina cuál es el costo incremental, es decir, cuánto es el costo que yo necesito adicional por hora cada vez que yo subo un megavatio en la potencia de esa máquina. Y cuánto se incrementa ese costo. Esas fueron las curvas que yo les enseñé hace unos segundos. ¿Ok? Luego hacemos este procedimiento. Primero, suponer varios valores de salida total de la planta.
¿Ok? Luego, porque sabemos que en el día la planta irá modificando su potencia en función de lo que pida el despacho, que es el que maneja eso. Entonces, yo supongo, sé el valor de la planta, calcular el costo incremental de combustible en lambda, en este símbolo que está aquí, ¿verdad? El costo de combustible, correspondiente de la planta, y tercero, sustituir el valor de lambda por lambda I en la ecuación para el costo incremental de combustible de cada unidad. Es decir, yo digo, ¿cuál debe ser el costo incremental de combustible de la planta? Y luego obligo, o sea, busco que las máquinas estén trabajando a esa lambda. Es decir, a la lambda de toda la planta. Y así voy colocando. Indudablemente, si tengo, por ejemplo, dos, una, que es la que tiene menor costo incremental, es la que tiene que primero absorber la potencia hasta que la máquina alcance el tope de producción. Y luego se le pasa la carga a la otra máquina. Si tuviera 3, 4, 5 máquinas, ¿verdad? Yo tengo que colocar las máquinas que procedan, o sea, que tengan, operen en la lambda de la planta, todas, ¿verdad? Hasta que se vayan alcanzando los topes. Si esto es un tope en este momento, por ejemplo, hay 2 máquinas. Si son 3 máquinas, bueno, con el 3, y si son 4, 4. La idea es que cada una aporte su potencia, pero operando al lambda de la planta. Es decir, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Si yo tengo varias máquinas, yo necesito una potencia específica, yo necesito que cada una de las máquinas opere a una lambda tal que sea la lambda de la planta, completa. Y así haremos que la producción sea completa. Luego que yo tengo, por ejemplo, ese valor, ya lo veremos ahorita en una ecuación que vamos a ver en este momento, al colocar a la máquina la lambda de la planta, yo puedo calcular qué potencia necesita esa máquina para estar en esa lambda. Eso lo vamos a ver ¿cierto? En este momento. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones. En el texto están en el capítulo 13, ¿verdad? Las ecuaciones 13.3 a la 13.6. Aquí tenemos, por ejemplo, si yo tengo que la lambda de la planta es esta lambda, ¿verdad? Yo para operar económicamente, estas son las ecuaciones de lambda. Esta lambda es igual a el DFI con respecto a PGI, es decir, esta es la eficiencia de la planta. Y esta formulita está conectada con estos elementos que está aquí, A1, que es una constante, PG1, que es la potencia que es el generador, y B1 es otra constante. Cada máquina tendrá una fórmula parecida. Luego, si yo obligo a que una máquina específica, que toda la planta, todos los elementos trabajen a una lambda específica, yo puedo saber, ¿verdad?, cuánto vale la potencia. Muy simple. Aquí vemos el despeje de la fórmula. Aquí vemos como en esta fórmula, despejo PG1, que es la producción de la máquina número 1, o despejo PG2, que es la potencia de la máquina 2. El lambda, ¿verdad?, que está aquí colocado, es el lambda que yo defino, que es el lambda de la planta, y sé, para esa lambda de la planta, cuánta potencia tiene que generar cada máquina. Fíjense que aquí se define exactamente la máquina 1, 100 megavatios, la máquina 2, 200 megavatios, la máquina 3, 300 megavatios, lo que sea. Pero yo sé que esas máquinas a esas potencias generan o tienen un lambda idéntico al lambda de toda la planta, que es un costo incremental más bajo que si tuviera cada quien por su lado. Esa es la idea del sistema, cómo se opera el sistema para que eso funcione. Como vimos, el costo incremental, ¿verdad? El costo incremental es diferente en cada máquina. Yo tengo esta unidad, ¿verdad? Tiene una salida de megavatios diferente. Esta es la salida de la planta y esta es la salida de la unidad. Y esta es la otra unidad, ¿verdad? Entonces, la suma de las dos me daría la potencia de la planta, pero cada uno operando con la eficiencia que tiene. Y la idea es que yo haga que, bajándole su potencia, él llegue a la eficiencia que a mí me convenga. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, en ese sentido, un ejemplo 13.1, ¿verdad?
Es importante que lo estudien porque en el examen va a haber un ejercicio muy parecido, ¿verdad? Este es el texto del examen, le digo, del ejercicio, y esta es la tablita que hay que hacer. Todo lo que pedimos en el examen. Y que hagan una tablita muy parecida a la tabla 13.1. La tabla 13.1 aparece la potencia general total de la planta, el lambda de la planta y la potencia de la máquina unido. En este caso hay dos generadores que están en la planta operante. Entonces, el texto del ejercicio 13.1 dice: los costos incrementales de combustible en dólares por megavatio hora para una planta consiste de 2 unidades y están dadas por, ahí aparece el lambda 1, este es el lambda, el costo incremental de la máquina 1, y este es el costo incremental de la máquina. Fíjate que el costo incremental tiene un número aquí adelante, la potencia de esa máquina y otra cosa. ¿Okay? Siempre en el ejercicio aparecen estas ecuaciones. Bien, entonces, ¿cómo empieza a hacerse el cálculo de esto? En primer lugar, yo tengo que ver cuál de las dos unidades tiene mayor costo incremental. Eso es lo primero que tengo que ver. Yo coloco un valor aquí y veo con la misma potencia cuál tiene un costo incremental más alto y cuál tiene el costo incremental más bajo. En este caso, ¿verdad? Dice así, supongamos que ambas unidades están operando todo el tiempo, es decir, las máquinas están funcionando siempre. Ustedes saben que en una planta yo no puedo tener los generadores parados. O sea, no es que me dice, mira, ponme 100 megavatios más, yo voy y prendo una máquina. Eso no es así. Porque una máquina, para que funcione, tiene que estar un rato prendida para que se caliente. Y el eje, donde está el rotor, mantiene una longitud, ¿verdad? Que cuando yo la apago, hay que esperar que está elongado se vuelva a disminuir su tamaño. Entonces, las máquinas, como este ejercicio, están prendidas todo el tiempo. Entonces, supongamos que ambas unidades están operando todo el tiempo y la carga total varía desde 250 hasta 1250 megavatios. Es decir, el valor mínimo en la planta será 250 megavatios. Y que la carga máxima y mínima de cada unidad son 625 y 100 megavatios. Es decir, la potencia mínima que hay de una máquina es 100 megavatios y la máxima 625. Entonces, encuentre el costo incremental de combustible de la planta y la distribución de la carga entre las unidades para que alcance el costo mínimo de varias cargas. Entonces, yo primero veo cuál de las dos máquinas tiene el costo incremental más alto y cuál es más bajo, por supuesto. En este ejercicio resulta que la 1 tiene el mayor costo incremental. ¿Ok? Entonces, esa máquina que tiene el mayor costo incremental se pone a operar a su valor mínimo, es decir, a 100 megavatios. Aquí vemos que en la tabla ellos colocaron la máquina 1, que tiene un costo incremental más alto, trabajando al mínimo, 100 megavatios. Y la otra máquina, ¿dónde la ponen a trabajar? Bueno, la ponen a trabajar a 150. ¿Por qué 150? Porque 150 más 100 da los 250 megavatios mínimo que tiene que tener la planta. Es decir, que este es un número obligado, forzado, debido a que el mínimo de la planta es 250. ¿Ok? Y este número 100 también es forzado. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo que genera la máquina. Que aunque genera mayores pérdidas, tiene que estar prendido. Entonces se coloca en el mínimo, 100 megavatios. ¿Ok? Entonces tenemos aquí 100, 150 menos 250. Este lambda que está aquí, este 784, ¿verdad? Es el lambda, ¿verdad? El lambda que alcanza la máquina 2, digo, la máquina 1, cuando llega a estos valores, 784. Ese es el valor, 784. ¿Ok? Luego, ¿qué hago? Luego, aquí abajo coloco 880. ¿Quién es 880? 880 es el lambda que se necesita para alcanzar el mínimo. Los 250, los 350 megavatios. Aquí, 880. Después que tengo eso, esos dos valores, este y este, que son los más importantes para empezar el ejercicio, esto y esto y esto y esto, fíjense que
esta máquina se quedó pegada en 100, ¿verdad? Porque al 100 es que llega este número, ¿verdad? Y de ahí en adelante, para yo seguir subiendo esta columna, yo mismo voy colocando los números. Pongo un número aquí, se pongo un PGT, esta es la potencia general total, ¿verdad? Que este número que está aquí, la fórmula. Pongo la potencia total, despejo aquí y calculo cuánto es la potencia de cada máquina. Es decir, que después que yo pongo estas primeras dos columnas, este valor que está aquí y este valor que está aquí, lo pongo yo, a mi gusto. ¿Ok? El ejercicio dice que la planta solamente puede llegar hasta 1250, creo que 1250 megavatios. Entonces yo voy colocando 500, 600, 300, como yo quiera, esto. Va a llegar un momento, ¿verdad? Que la máquina 2, que era la que ha estado todo el tiempo suministrando la mayor potencia, ¿verdad? Llega a su tope. En el ejercicio nos dicen que el tope de producción es 625 megavatios en la máquina. Así que cuando yo llegué a este primero, porque este es el que ha estado liderizando la potencia, ¿verdad? Y llego a 625, me paro ahí, ¿verdad? Estos valores, como les dije, si yo tengo la potencia total de la planta que está consumiendo, que este número lo pongo yo, si yo pongo 625, bueno, tengo que sumar este menos este, bueno, me da este valor. Y así sucesivamente. Y cuando llegue el tope, me paro aquí, porque esta planta no puede seguir generando. Por lo tanto, de ahora en adelante, los lambda los pone esta máquina. Porque aunque sea no sea más eficiente, no me queda otro remedio que ponerlo. Porque la máquina está ahí. Y esta máquina ya no puede ponerle más potencia porque se quema. Entonces llego a mi tope y entonces empiezo a subir la potencia de esta otra máquina, ¿verdad? Y hasta que llego al tope. Porque esta máquina llegó a su tope, que es 625, y nos paramos. Porque más de eso no puedo llegar. ¿Okay? Entonces, básicamente, entonces, el ejercicio es que hay que llenar esta tabla aplicando ese procedimiento, ¿verdad? Y estamos listos. Ya podemos decir, bueno, esta es la forma en que la planta, a medida que la potencia suba, cuánto le vas a pedir a cada máquina. Tanto, hasta alcanzar el tope. Si tuviéramos 3 máquinas, ¿verdad? Empezaríamos el mismo procedimiento. Empezamos con la máquina más eficiente, ¿verdad? Luego seguirá la otra que sí que con eficiencia y después la última con menos eficiencia. Y en ese orden. Pero siempre las máquinas están prendidas. Por lo menos si hubieran 3 máquinas aquí, yo pusiera este valor, 150, ¿verdad? 100 y la otra tendría 100. ¿Por qué? Porque la máquina tiene que estar prendida. Es decir, si yo tuviera aquí otro número, 400, entonces sería 100 la otra y este número más alto para que llegue a este tope. Porque en el ejercicio dice que las máquinas están prendidas, que es como generalmente sucede. Las máquinas están prendidas todas. Entonces vemos que si yo aplico ese procedimiento de ir cambiando la generación de la potencia y haciendo que siempre la máquina que tenga mayor eficiencia, vaya liderizando entregar más potencia, y la otra también entrega, pero menos, ¿verdad? Me va a dar una curva de esta forma. Esta es la curva que resulta con un costo incremental operativo, cuando yo estoy operando, y me daría esta forma de curva. Y esta curva que está aquí es donde se ve, ¿verdad? Cuánto es la salida de cada máquina, ¿verdad? De cada planta. Unidad 1, unidad. Este sería para toda la planta y este sería por una unidad. Si yo tengo 800, yo tengo que generar una potencia X, si yo pongo 400 megavatios, ¿verdad? La unidad 1 pudiera suplirla sin problema. Llegaría hasta aquí y la otra aquí. Y sumamos. Coloco las dos máquinas hasta que me suban el monto total. Esa es la idea.
¿Ok? Entonces, básicamente es eso. En el texto, si nosotros seguimos revisando, hay lo que llama el ejemplo 13.2. En el ejemplo 13.2 se pide determinar el ahorro de combustible, que ustedes revisan la página 505 del texto, y pueden ver el ahorro en dólares, ¿verdad? Que se haría, es una simple ecuación, y simplemente se utiliza la ecuación de eficiencia. Que yo un carajo con 1.100.000, pero el carajo se le llenaron los ojos ya. O sea, habíamos quedado en un acuerdo, me dijo que sí, pero no me lo estaba vendiendo entero. Hay una conversación atravesada. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta por ahí? Pasa que no se abierta esta conversación. Una comisión por conseguirle el 1.100.000 de los ojos de gato porque él está pagando. Bueno, no hay ninguna pregunta, si no me lo escriben. Escríbeme por ahí. Para que no le quede la herencia. Bien. Ah, ¿y no tiene una pregunta? Escriban en el chat. Ajá, pero entonces, ¿Quién está atravesado? Bueno, ya terminamos la exposición. Vamos a terminar aquí porque hay una interferencia con otra persona. No sé quién está hablando. Entonces me está ofreciendo por el niño. Ok, copiamos. 15.000. Cualquier cosa me llama por el chat. Y me va a dar 20. Si él me da $20,000 por conseguirle ese precio. Bueno, caballeros, chat. Hay una conversación atravesada y no sé qué pasó ahí. Bueno. Dígame, señor Civada. Escríbame si no tiene micrófono, no importa. No tiene micrófono, tampoco Frey no tiene micrófono y Anderson no tiene micrófono. Bueno, si no tiene micrófono, si quieren me escriben algo en el chat ahí. Ah, por cierto, les voy a decir que el examen lo voy a pasar del jueves al viernes, porque como el viernes es día libre, entonces voy a pasar viernes y sábado. ¿Ok? Ah, antes de tener activado el micrófono. Pasado. Bueno, no hay preguntas, entonces... Lo dejamos para después. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Parece. Sí, ahora sí. Dígame. Profesor, disculpe, me conecté medio tarde y con retardo en el audio y todo porque el internet está muy malo. Pero quería preguntarle, ¿usted va a subir esta clase a YouTube? ¿Será que nos puede hacer ese Correcto. favor? Sí, sí, 100%. Ya ahorita cuando Ok, termine aquí, esto tiene que hacer varias cosas en el proceso. Primero se tiene que compilar, después pasarlo para otro lado, y después mandarlo para YouTube y después ese poco. perfecto. Pero sí, yo lo voy a hacer ahorita. Ahorita mismo. Gracias, profesor. A la Entonces, hora. ¿el examen es para el viernes? Sí, lo voy a pasar para el viernes porque como el viernes es libre, usted tiene el viernes y el sábado para hacer. Bueno, está bien. Gracias. Bien, a la orden. Bueno, me quedan 10 minutos. ¿Tienen otra pregunta? Bueno, entonces cerramos aquí. Bien. Profesor, Dime, en el caso de que una máquina esté apagada, no debería. ¿cómo? No debería. O sea, si una máquina está parada porque no está funcionando, no está en el ejercicio, porque como yo le dije, para que una máquina entre a operar, tiene que estar prendido como una hora, algo así. Sí, por el precalentamiento y todo lo demás.
Es correcto. O sea, las máquinas que estamos metiendo en este cálculo son máquinas que están encendidas, Que ya operativas. están funcionando ya en su estado normal. Sí, pueden ser que estén en stand-by, pero tiene que estar prendida. O sea, yo puedo tener una Sí, máquina stand-by ahí dando vueltas, pero no dando generando. vueltas vacío, pues, ¿qué le llaman? Es correcto. Está en vacío ahí, porque yo no puedo una máquina apagada prenderla de repente porque eso no funciona así. Sí, sí. ¿Entiendes? Tú me debes saber eso. Sí, es correcto, es correcto. Tiene que estar en operación. Sí, correcto. No, esa era la duda, por lo caso había que hacer otra cosa ahí en el ejercicio. No, estamos hablando de máquinas operativas. Listo. Ok, excelente. Bueno, entonces nos vemos el viernes, ¿sí? Ok. Y yo voy a mandar este video ya a guardarse. Chao. Ok. Muchas gracias, profesor. A la orden.